El día de hoy vamos a hablar sobre el templo y es lo que hemos venido haciendo desde el principio de año. El templo ha sido algo primordial o el tema central de lo que hemos venido estableciendo como temas a través de las enseñanzas. No solamente hablamos de un templo físico, sino también del templo espiritual. Y no solamente hablamos de la estructura del templo, a donde estamos hoy aquí nosotros presentes, sino también que hablamos de nosotros como templos del Espíritu Santo. Por eso en esta nueva serie nosotros le hemos llamado el cuidado del templo, vivir una vida íntegra. Entonces nosotros en esta nueva serie vamos a hablar sobre ese tema. Como cristianos, como templos y como hijos de Dios tenemos que tener una vida íntegra para que todo aquel que quiera conocer a Cristo lo pueda conocer a través de nosotros. Tenemos que ser un templo de ejemplo para los demás. El tema de hoy le he titulado El templo no se contamina. Y eso es parte fundamental de nosotros como cuerpo de Cristo. No tenemos que dejarnos que nos contaminen con las ideas y las ideologías del mundo, pero tampoco tenemos que contaminar a otros acá en el templo. Y quisiera iniciar con la siguiente ilustración. ¿Cuántos de aquí les gusta tomar agua? La gran mayoría nos gusta tomar agua. Algunos la tomamos porque nos lo recomienda el médico que la tomemos y sabemos que es buena para la salud. Sabemos que el agua es excelente para nosotros. Nos va a ayudar en muchas cosas. De hecho, si ustedes quieren sacar la gripe del cuerpo, tomen mucha agua y les va a ayudar. Sin embargo, muchas veces vamos a encontrar el agua contaminada y no lo sabemos. Por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de salir del país, ¿cuál es una de las recomendaciones que nos hacen? No tomemos agua del tubo, porque probablemente esa agua no es potable. El día de hoy yo quisiera que hoy entendiéramos nosotros la importancia de que nosotros seamos un agua potable, una agua limpia. Pero muchas veces vamos a hacer una agua no potable. Aunque usted vea el chorro transparente y delicioso y se esté muriendo del calor, sabe que no lo puede tomar porque muy probablemente esté contaminada y le va a caer mal al cuerpo. Claro está que si usted abre un tubo y sale el agua café, definitivamente no vas a tomar de esa agua. Y uso esta ilustración porque muchas veces somos así como cristianos, así en iglesia. A veces nos vemos transparentes y nos vemos bien y creemos que somos buenos, pero estamos contaminados. No se nota. Y lo que hacemos a veces es contaminar a otros dentro de la iglesia. Y algunos van a llegar a la iglesia y usted de viaje los va a notar que esa agua sale café. O sea, son gente que realmente lo que quieren hacer es daño. Pero no nos quedemos con esa idea, por favor. Porque ¿qué pasa cuando el agua está contaminada, está sucia? ¿Qué es lo que se trata de hacer? Bueno, se trata de pasar por el proceso de filtración, de limpieza, para que sea una agua potable. Y bueno, y eso yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana. Que nosotros de aquí pasemos por ese proceso de filtración y de limpieza para que podamos ser esa agua potable, para que todos aquellos que nos conozcan podamos reflejar el agua de vida que es Cristo Jesús a los demás. Ahora, ¿cómo podemos filtrarnos? ¿O cómo podemos hacer que eso funcione? Bueno, necesitamos que el Espíritu Santo obre en la vida de nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a ser filtrados y limpios. Sin embargo, vamos a tener que hacer una responsabilidad. Vamos a tener que actuar. ¿Y cómo lo hacemos? Y es aquí donde yo quiero que vayan ustedes y me acompañen al capítulo 19 del libro de Levítico. Y vamos a ir al centro de la ley. El capítulo 19 está justamente situado en el puro centro de lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá. Y es ahí donde Dios establece de cómo nosotros como hijos de Él tenemos que vivir en base a lo que el Señor nos ha llamado a ser como hijos suyos.
Y voy a iniciar leyendo los primeros 2 capítulos. Y es aquí donde el Señor ya nos invita a lo que debemos de ser nosotros como cristianos. Dice así: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Voy a hacer aquí una pausa. La santidad es lo que nos va a llevar a nosotros a ser filtrados por el Espíritu Santo. El trabajo de todo cristiano es que busque la santidad. Por eso este primer punto le he puesto en búsqueda de la santidad. Nosotros como cristianos necesitamos buscar la santidad constantemente. Eso es parte de nuestro rol. Eso es parte de nuestra tarea como hijos de Dios. Por eso el capítulo 19 inicia con esto, dejándonos saber a nosotros que nosotros debemos ser santos porque nuestro Dios, nuestro Creador, es santo. Y aquí inicia uno de los propósitos que Dios quiere en la vida de nosotros, que hoy nosotros entendamos que necesitamos vivir en santidad para ser filtrados y limpiados constantemente por medio del Espíritu Santo. El Señor le deja claro a su pueblo que debe vivir en santidad. Ahora vamos un poco a la historia. Recordemos el pueblo de Israel, ¿de dónde viene? El pueblo de Israel viene de ser liberado de Egipto. El pueblo de Israel vio las maravillas y los milagros de Dios cuando fueron liberados. Vio cuando Dios partió el mar en 2 y pudieron cruzar, cuando estaban siendo perseguidos por el faraón y su ejército. Sin embargo, también el pueblo de Israel, no más de 6 meses, falló a Dios. Estaba Moisés allá en el monte orando al Señor, mientras el Señor le daba a él la ley de él, para que se la llevara a su pueblo. Ellos estaban haciendo un becerro de oro. Estaban imitando las cosas de antes. No habían soltado. Estaban siendo otra vez gente gente no cristiana. No estaban mostrando ser el pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios establece la ley, la establece a través de los 10 mandamientos, que dichos mandamientos es la base y el fundamento en búsqueda de la santidad. Y algo que yo quiero resaltar acá es que los 10 mandamientos se muestra la moral de Dios, y la moral de Dios es una moral absoluta. El mundo hoy nos quiere vender una moral relativa. Dios no mostró una moral relativa. Lo que muestra es una moral absoluta a través de los 10 mandamientos. Y el capítulo 19 de Levítico nos va a mostrar esa moral absoluta, porque menciona los 10 mandamientos en ese capítulo y nos manda a actuar en base a esos 10 mandamientos. Ahora, tal vez algunos estarán preguntando, bueno, es que yo he escuchado y he leído que ya lo del Antiguo Testamento no aplica para nosotros, porque ya la ley ya no se vive bajo la ley, sino que se vive bajo la gracia. Bueno, es cierto, no vivimos bajo la ley, sí vivimos bajo la gracia. Pero hay que entender que la gracia se fundamenta bajo la ley, y tenemos que vivir bajo la ley. Y aunque creamos que está en el Antiguo Testamento y podemos decir que sea obsoleto, pues no es así. Se sigue aplicando al día de hoy. Porque si nos vamos entonces bajo el periodo de la gracia, tenemos que ir entonces a Primera de Pedro. No quiero que lo busquen, nada más escuchen lo que dice Pedro. Primero de Pedro le escribe a la iglesia, pero vea lo que le dice Pedro a la iglesia. Dice: como hijos obedientes, capítulo 1, verso 14, si lo quieren buscar después. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia.
Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces la santidad es algo que se debe buscar constantemente y está escrita desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos excusarnos y decir, no, es que eso era del Antiguo Testamento. No, si somos de los que creemos que estamos bajo la gracia, tenemos que también aplicar ese pasaje en nuestra vida. Y somos santos porque nuestro Dios es santo, y para buscar esa santidad necesitamos vivir bajo la ley de Dios, que más adelante les voy a explicar cómo Él la resumió, pero necesitamos vivir bajo esa ley. Y la manera que nosotros en cómo la podemos vivir, es que necesitamos contar con la purificación del Espíritu Santo en nuestra vida. Más bien, Pedro aquí afirma que como cristianos debemos buscar la santidad todos los días. Y dicha santidad se logra cuando estamos siendo purificados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo debemos vivir nosotros en santidad? Bueno, para esto el pasaje nos va a dar los 10 mandamientos. Nosotros debemos vivir bajo la santidad, bajo lo que nos invita el texto, que es vivir una vida santa, y que necesitamos ser filtrados y limpiados bajo las normas del Señor. Los 10 mandamientos es el filtro que necesitamos tener nosotros constantemente para saber en qué áreas estamos fallando y en qué áreas necesitamos ser limpios. Y así poder ser agrado ante los ojos de Dios. Ahora, el texto mismo, y hago aquí un paréntesis, el texto mismo nos dice algunas normas que eran específicas solamente para el pueblo de Dios en ese momento. Hoy, por cuestiones de cultura y tiempo, ya no aplican. Sin embargo, tenemos que dejarnos el principio del pasaje. Y el principio que sí aplica, que es en base a la moral absoluta de Dios, son los mandamientos que están establecidos. Por ejemplo, el pasaje mismo nos dice que no debían cortarse la barba de cierto modo, no debían cortarse el pelo de cierto estilo. Por ejemplo, varones, ¿cuántos de ustedes se cortaron la barba? ¿Verdad? Se hicieron la barba en estos días, hoy en la mañana o en esta semana. Yo, por ejemplo, me la hice ayer. ¿Cuántos de nosotros tenemos el pelo corto? El pelo que se hablaba entonces era como redondito aquí. Y muchos de nosotros nos hacemos un pelo corto redondito acá. Si no, que lo diga aquí, ¿va? Ya estás en pecado, no. Y el otro tema era la esclavitud. Hoy no vivimos en un tema de esclavitud como se vivía en ese entonces. Entonces esas normas eran específicamente para el pueblo. Hay otras que se dicen y se mencionan, pero no lo voy a mencionar a otra porque si no entraríamos en controversia y yo no quiero eso. Yo lo que quiero nada más es que entendamos el principio y la base de cómo podemos ser filtrados para que podamos ser una agua potable. Y cómo los 10 mandamientos nos ayudan a eso. Ahora sí, vamos a leer el versículo 3 y 4 donde se inicia la lista de los 10 mandamientos. Dice el 3: respeten todos ustedes a su madre y a su padre, y observen mis sábados, yo soy el Señor su Dios. Y no se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido, yo soy el Señor su Dios. Bueno, tenemos que entender que la santidad inicia a través de la obediencia y el respeto. Pero hay algo que me llama la atención del pasaje. No inicia con el primer mandamiento, sino que inicia con el 5.º mandamiento. Y el 5.º mandamiento nos dice que debemos honrar a su padre y a su madre. En este caso, el texto nos dice: respeten a todos ustedes a su padre y a su madre. ¿Por qué inicia acá el texto por medio del 5.º mandamiento y no por el primero? Bueno, el 5.º mandamiento es un mandamiento muy importante.
Si a mí me hubieran preguntado cuál es el mandamiento más importante, yo hubiera dicho el quinto mandamiento. Porque el quinto mandamiento es el quiebre, el punto de quiebre entre lo que debemos de hacer nosotros hacia la adoración a Dios y nuestra relación como hermanos o como prójimo. El quinto mandamiento es lo que nos enseña a nosotros de dónde proviene la obediencia y el respeto. Cuando nosotros nacemos y no tenemos la idea de que existe un Dios. De hecho, el bebé no tiene noción de la existencia de Dios. Pero sí empieza a tener la noción de que hay un papá y hay una mamá. Y el papá y la mamá le tienen que enseñar a su hijo a respetar y a ser obediente. Y es a través de los padres donde el hijo empieza a entender que hay un Dios o que existe Dios. Son los padres responsables de eso. También Dios aquí le está hablando a su pueblo. Es un pueblo que ya sabe de su existencia. Es un pueblo que ya lo conoce. Pero no le quita esa responsabilidad a los papás de que tienen que seguir instruyendo a sus hijos por el buen camino. Ahora, yo animo a los papás hoy en día que sigan instruyendo a sus hijos hacia el respeto y la obediencia. No importa la edad que tengan. Ustedes como padres tenemos esa responsabilidad de seguir educando a nuestros hijos, instruyéndolos a que siempre busquen el respeto y la obediencia. Porque si el reflejo de nosotros en la tierra, nuestra obediencia está en los padres, que sí podemos ver y nos cuesta porque lo vemos. Ahora imagínense qué tan complicado sería obedecer aquello que no podemos ver. Por eso es importante este rol. Por eso para mí el pasaje inicia con esto, porque nos quiere dejar claro que ya usted tiene que estar aprendiendo a respetar y a obedecer a lo que sí puede ver, para que no se le sea difícil respetar y obedecer a lo que usted no puede ver, que es Dios. Y ya después de aquí empieza y mete el segundo mandamiento. No se hagan ídolos. No adoren a los ídolos. Y por ende entra el primer mandamiento, que es adorar solamente a Dios. Pero el quinto mandamiento es fundamental que lo tengamos claro, porque es el punto de quiebre de cómo nosotros vamos a relacionarnos con Dios y con el prójimo. Porque el primer punto del hijo de educación, de enseñanza, es a través de los padres. Por eso la importancia de los padres de crear buenos fundamentos y buenas bases a sus hijos, lo tenemos que trabajarlo constantemente. Y nosotros como hijos tenemos que seguir respetando y honrando y obedeciendo a nuestros padres. Y de ahí nace también el respeto y la obediencia a Dios. Por eso los padres tienen que inculcar constantemente eso en sus hijos. Cuando después menciona los otros mandamientos, es porque también ya establece Dios lo siguiente. Ahora sí, ya usted cumple el mandamiento número 5 y ahora usted tiene que aprender a amar y a obedecer a Dios. Y ya eso nos toca a cada uno de nosotros como tarea. Por eso estos dos mandamientos se establecen desde el principio con el fin de que nosotros ya ahora sí podamos entender que a partir de aquí lo primero que debe estar en nuestra vida es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y ya después de ahí se desglosa los demás mandamientos. Continúo en los siguientes mandamientos que menciona el texto. Vea lo que dice el verso número 11. Dice, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy
el Señor. Continúo al verso 17, dice: y no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y aquí podemos ver una lista de mandamientos. Aquí podemos encontrar el mandamiento número 8, número 9, número 10, número 3 y el número 6. Y estos mandamientos van en relación hacia el prójimo. ¿Cómo debemos nosotros vivir en una coinonía? No podemos estar viviendo bajo un elemento donde podamos hacerle daño al otro. Nuevamente hablaba del agua contaminada. A veces vamos a lugares donde creemos que hay agua potable, pero resulta que está contaminada. Muchas veces hay personas así en la iglesia, que vienen en los domingos, participan de las actividades, pero usted va y le pide un consejo, y ese consejo más bien, en vez de ayudar, lo embarca más. Por eso necesitamos, en cierto sentido, ser purificados también a través de estos mandamientos. Probablemente ustedes dirán: no, pues es que yo nunca he robado. Hoy en la mañana daba un ejemplo, pero los que ya tenemos ciertos añitos, recordamos aquellos buses que tenían la ruleta para hacer el conteo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando la mamá tenía un chiquito pequeño, ¿qué hacía? Lo alzaba y pasaba a ella para pagar uno. Algo muy inocente. Pero les digo algo, eso era robar. O entrábamos por la puerta de atrás para no pagar. Cosas muy sencillas. Entonces, si usted alguna vez hizo eso, bueno, sepa que también robó. Los mandamientos nos ayudan a nosotros a reconstruirnos y a ver cómo estamos ante los ojos de Dios. Cuando yo veo los mandamientos, yo no los tengo que ver como un manual, que tengo que ir paso 1, paso 2, ya cumplí y ya puedo pasar al siguiente nivel. No, yo tengo que verlo como instrucciones que me ayudan a mí a ser una mejor persona. Yo tengo que reconocer cuáles son mis debilidades y en qué le puedo yo fallar a Dios. Entonces yo tengo que trabajar en eso. Los mandamientos es un espejo para decirme a mí qué tanto estoy cumpliendo la obediencia y el respeto al Señor. Yo siempre he visto los mandamientos como dos gabinetes que van desde el mandamiento número 1 al 5 y del 6 al 10. Y ahí está nada más el título. Entonces dice: no robar. Pero ¿qué es no robar? Entonces usted ya abre la gaveta y ahí va a encontrar un montón de folders. Y va a decir: saltarse, meterse en el bus de la parte de atrás, eso es robar. Ah, ok, ya entendí que eso es robar. Luego no mentir. Decir una mentirilla blanca, también eso es mentir. Entonces ahí va a estar, y ahí entra todo. Entonces ahí tenemos que examinarnos nosotros y decir en qué áreas estamos fallando y en qué áreas necesitamos ser purificados. Ahora, esto es algo de todos los días. Esto no es que llegué yo hoy el domingo, le dije a Dios: límpiame y ya. Todos los días tenemos que ir nosotros purificando, porque todos nosotros tenemos debilidades. Todos nosotros sabemos en qué le podemos fallar. Por eso el cristiano debe mostrarse siempre como una persona transparente, que debe reconocer y saber que podemos fallar a Dios, que no somos hipócritas, pues al final lo que queremos es siempre buscar esa agua de vida que nos purifica para poder purificar a otros. Por eso es importante también, iglesia, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sigo con la lista, verso 29. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta,
para que tampoco se prostituya la tierra ni se llene de perversidad. Observen mis sábados y tengan referencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Salto al 35. Y no cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto. Y termina: obedezcan todos mis estatutos y pongan por obra mis preceptos. Yo soy el Señor. Al final podemos ver que también se mencionan los mandamientos 7, 4 y otra vez el 6 nuevamente. El 7 va en dirección al adulterio. Y a veces la gente cree que el adulterio solamente es para los casados. Ayer yo le decía a la iglesia, hay gente que cree que es que, ¿por qué la masturbación es pecado? Bueno, nuevamente, yo voy al gabinete de adulterio, saco y empiezo a buscar en los folders y voy a encontrar ahí masturbación. Y eso entra dentro de ese pecado. Entonces, hay cosas, no, es que fornicación, es que la Biblia dice fornicación, es adulterio porque es solo para los casados. Otra vez, nuevamente, y ahí entra también eso. Entonces, los mandamientos siempre va a ser esa ayuda para ver en qué estamos fallando a Dios. A veces creemos que no estamos haciendo nada malo. Por ejemplo, se dice que hay cosas que las podemos pasar por alto, pero el mismo Pablo nos deja algo muy claro. Si esto que estás haciendo hace pecar a tu hermano, pues estamos fallando. Porque al final estamos incumpliendo algún mandato de los 10 mandamientos. Hay cosas que uno lo puede pasar por alto por nuestra madurez espiritual. Pero también tenemos que ser conscientes que no somos una persona, un templo, sino que somos el templo, somos el pueblo. Al final todos tenemos que velar unos por otros. Entonces, la mejor manera para ser santo, como Dios es santo, es a través de la muestra de la obediencia a Dios. Si nosotros queremos ser santos, necesitamos obedecer y respetar a Dios en todo. Por eso yo les hago esta pregunta: ¿qué tan dispuestos estamos o están ustedes también en obedecer las leyes de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros en cumplir una moral absoluta? Porque las leyes de Dios no son relativas, no son percepciones, están establecidas y son los límites que nos puso el Señor a cada uno de nosotros. Claro, hablamos del tema del libre albedrío, pero es que ¿quién dijo que el libre albedrío es hacer lo que nos dé la regalada gana? Nadie dijo eso. El libre albedrío es que tengamos cierta libertad, pero también tenemos que saber que hay límites. Y límites expuestos por Dios. Por eso, iglesia, necesitamos aprender cuál es esa moral que Dios quiere en nosotros como cristianos. Necesitamos saber y reconocer que es a través de los 10 mandamientos que nosotros vamos a ser filtrados y limpios. Y vamos a ser transformados. Pero también necesitamos saber que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a cambiar. El Señor sabía que el hombre no podía cumplir los 10 mandamientos. El Señor los estableció de una manera que estos 10 mandamientos se convirtieran en un estilo de vida para el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos lo vieron como unas leyes que tenían que cumplir. Paso 1, paso 2, y cada vez que fallaba en uno, entonces otra vez tengo que retrocederme. No, los 10 mandamientos es un estilo de vida.
Por eso Cristo vino aquí. Porque Cristo fue el único hombre que sí pudo cumplir este estilo de vida. Y si hoy nosotros contamos con Cristo en nuestros corazones y sabemos que Él habita en nuestra vida y que Él gobierna nuestra vida, entonces se nos va a hacer muy fácil tener ese estilo de vida. Porque a Jesús una vez se le preguntó: Señor, ¿cuál cree usted que sea el mandamiento más importante? Y Él resumió los 10 mandamientos en 2. El primero dijo: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu integridad entera, con todo tu cuerpo. Es amar a Dios. Y en este amar a Dios entran los primeros 4 mandamientos. Y después agrega: amen al prójimo como a ti mismo. Y el amar al prójimo entra en los otros 6 mandamientos. Porque yo honro y respeto a mi padre, porque al final también él es mi prójimo. Es que a veces creemos que el prójimo es solamente la persona que conocemos. No, el prójimo somos todos nosotros. Mi padre y mi madre también se convierten en un prójimo mío, mis hermanos, y yo los tengo que respetar y los tengo que amar y honrar. Y por eso no los voy a robar, no les voy a mentir, no los voy a hacer caer en el pecado del adulterio, no los voy a codiciar, matar, sí, gracias. No los voy a matar. Entonces, en esos 2 mandamientos se resumen los 10 mandamientos. Y si yo aprendo a tener ese estilo de vida, es porque estoy cumpliendo algo aún mayor, que es imitar a Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo: imíteme a mí como yo imito a Cristo. O sea, nos deja a nosotros esa responsabilidad. Entonces, iglesia, para que nosotros podamos ser santos, necesitamos pasar por el filtro de los 10 mandamientos y ser limpiados por medio del Espíritu Santo para ser convertidos en un agua potable, que reflejemos a aquellos que no conocen del Señor, que vea en nosotros esa agua vida y puedan tener esa agua en sus vidas también y ser salvos. Para ir ya concluyendo, y hoy vamos a terminar un poco más temprano, por eso no le digan al pastor que hoy termine temprano. No me regaña. No podemos dejarnos que nos contamine el mundo, pero tampoco podemos contaminar a otros. El mundo hoy en día nos mete ideas que suenan muy bien, ideas que al final al cabo son sabrosas para nuestro oído. Necesitamos nosotros establecer qué moral es la que queremos seguir. La moral de Dios no es relativa. El Señor no juega con el ser humano. El Señor estableció ya lo que el ser humano tiene que hacer y cómo debe vivir y cómo debe caminar si quiere llegar a donde está el Señor. Algo que nosotros tenemos que tener en mente es que cada uno que está aquí presente sabe cuál es su debilidad. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, eso nos va a ayudar a poner los pies en la tierra. Porque la debilidad es lo que nos hace a nosotros ser humanos. Y cuando nosotros sabemos nuestra debilidad y nos fortalecemos en esa debilidad, vamos a poder ayudar a otros. Vamos a hacer un agua confiable. Porque al final, el propósito de Dios es que hoy nosotros seamos santos como Él es santo. Y la santidad no es que nos la vamos a llegar a completar, no es que al final nos van a poner una estatua y van a decir, bueno, adoremos al santo Johan. No, porque yo nunca voy a llegar a ser santo a las expectativas de Dios. Pero lo que Dios ve en uno
es cómo el Espíritu ha obrado en la vida de uno y cómo hemos sido transformados y cambiados para parecernos cada día más a su Hijo. Porque al final, como dije al principio, vivimos bajo la gracia. Pero eso, vivir bajo la gracia, es seguir cumpliendo los mandatos y los preceptos de Dios. Es seguir amando a Dios sobre todas las cosas. Es seguir amando al prójimo como a ti mismo. Es mostrarnos de una manera transparente. Y es poder también llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Nuestra tarea como hijos de Dios y como pueblo santo es siempre trabajar hacia la santidad. Levítico 19 nos invita en cómo debemos vivir y en cómo debemos actuar y en cómo debe ser el pueblo santo. Aunque algunas leyes que estaban establecidas ahí tal vez no aplican al día de hoy, lo que sí aplica es la ley de Dios como tal. Y dicha ley está en los 10 mandamientos y ahora está encarnada o se encarnó en Cristo Jesús. Por eso el día que usted aceptó a Cristo en sus vidas, aceptó los 10 mandamientos y empezaste a vivir como un verdadero cristiano. Ahora que estuvimos en España, nos dimos cuenta de una realidad que desconocemos. Yo por mi lado era un poco, como decía, no creo, realmente no creo que eso sea cierto. Se habla y se cree que solamente el 2% de la población de España asiste a una iglesia evangélica. El resto son de otras religiones o son ateos. España tiene arriba de 8,000, creo que más o menos andaban por 8,500 comunidades. Y más de 7,000 comunidades no hay ni siquiera una iglesia establecida. Aquella España que trajo en cierto modo el evangelio a estos lados del mundo, hoy en día los templos que construyeron, esos grandes hermosos templos, se convirtieron en un museo, se convirtieron en un recuerdo. Solamente los usan para las actividades religiosas porque son tradiciones, pero pasan vacías. Por eso, iglesia, si no queremos caer en el desierto, en la desolación, no permitamos que el mundo nos contamine. Mantengámonos siempre firmes en las leyes del Señor. Y si estás pasando por algún momento difícil y en ese momento estás dudando de lo que Dios puede hacer en tu vida, como dice el gringo, manténgaselo para ti mismo. Keep it to yourself, dice el gringo. No contamine a otros. Más bien busque a alguien que te pueda levantar, te pueda ayudar, te pueda reanimar, para que seamos otra vez esa agua potable. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? Seamos santos, porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, es santo. Busquemos todos los días de nuestra vida la santidad. Amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos al prójimo. No sé cómo has venido en esta mañana,
No sé si en este momento estás pasando por una situación difícil. No sé si has vuelto a caer otra vez en aquel pecado que es difícil de superar. No sé si en esta mañana te sientes sucio, contaminado, porque tienes ideas y conceptos que tal vez no están siendo aclarados. Pero hoy te invito a que oremos a Dios. Digamos a Dios: Dios, fíltranos y límpianos. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, porque desde un principio estableciste un propósito para tu pueblo. Y dicho propósito sigue vigente hasta el día de hoy. Y es que busquemos la santidad y que vivamos en santidad. Señor, sabemos que te podemos fallar. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir este estilo de vida, Dios. Pero te agradecemos porque un día enviaste a tu Hijo y lo escogiste para salvación de nosotros, para ser ejemplo. En Él se encarnó tu ley. Y hoy, Dios, lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro capitán. Por eso, Dios, ayúdanos a imitarlo en todo y entender que es un estilo de vida, que esta búsqueda de la santidad va a ser siempre un estilo de vida, donde podamos buscarte a ti y amarte a ti sobre todas las cosas. Y ayúdanos, Dios, a amar al prójimo, Padre, a respetarlo y a honrarlo, Señor. Ayúdanos a no pecar contra ellos, Señor. Y si hemos pecado, Dios, te pedimos que nos perdones. Perdone nuestros pecados, Señor, porque tú eres fiel y justo en hacerlo, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia en la vida de nosotros, Padre. Y a ti, oh Dios, te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchísimas gracias, iglesia, y una vez más es una alegría estar con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga y me los lleve con bien a sus hogares. Que el Señor me los bendiga. Amén.